¿De visita en Jalapa? Ven y conoce el Hotel Boutique San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Calle Juárez 107, casi esquina con Betancourt. Tenemos 10 confortables habitaciones a tu disposición y contamos con estacionamiento. Conócenos y disfruta de una grata estancia en el corazón de Jalapa. Hotel Boutique San Antonio, un lugar para disfrutar. Reserve llamando al 28107-3370. Ni siquiera los periodistas podían haber soñado en algún momento. Heredas a un joven la gubernatura. Cuadruplicó también la deuda que había dejado Fidel Herrera. Los recursos federales que llegaron al Estado no fueron aplicados a los propósitos establecidos. Luego entonces ese dinero desapareció. Se dejó de pagar a municipios, se dejó de pagar impuestos. Los pendientes que ya habían crecido a 2,000 millones. Pero no solamente quebraron las empresas, hubo gente que murió. Y decían, vamos a chingar viejitos, vamos a darles en la madre a los viejitos. Hola amigos, ¿cómo están? Buen día para todos, a la hora que sea que nos vean. Me da mucho gusto recibirlos y en esta ocasión pues tengo a Gustavo Vega. Gustavo, mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Él es el creador del documental 2016, El Año de la Crisis, que recientemente estuvo presentándose en salas de aquí del estado de Veracruz. No sé si a nivel nacional también. No, fue local. Fue local. Fue una presentación que se hizo hace como 2 meses, ¿no? Más o menos. Como un mes. Estuvo la premier, por un mes, estuvo la premier ahí en unos cines de aquí de Jalapa. Y bueno, pues es un documental que habla precisamente del año 2016, un año en el que, como ustedes saben, fue un año convulso políticamente en el Estado. Fue el año en que terminó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y en el que no tuvo la oportunidad de terminar su gobierno. Se escapó, se fugó, la verdad, del Estado, de escondido, ¿no? Hay muchas versiones de cómo fue que se fugó. Dicen que utilizó un helicóptero del gobierno del Estado de Veracruz para poderse ir y perderse hasta llegar a Guatemala, donde pues posteriormente en noviembre fue aprehendido, bueno, 6 meses después, quiero decir. Entonces él se escapa más o menos en octubre, ¿no? El 31 de octubre, sí. Por ahí, se pela del Estado. Ya platicaremos ahorita con Gustavo, que él hizo un trabajo muy interesante. Y bueno, antes que nada quiero comentarles que Gustavo es economista, como profesión es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana y tiene una maestría en cine que estudió en Europa, en Yugoslavia, ¿no? Y que bueno, nos platicará también. Pues Gustavo, perdón por todo este contexto, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, es para mí un gusto conocerte, platicar contigo. Y pues platícanos, ¿qué es este documental que elaboraste y a partir de qué inquietud fue que lo creas? Sí, claro. Bueno, primeramente muchas gracias, Walter, por la invitación y de venir a conversar contigo, también con tu público. Me da mucho gusto porque, bueno, a partir de este trabajo ha surgido mucho interés, he visto muchos comentarios, pero pocos me han invitado a platicar, ¿no? Entonces, pues bienvenido. Sí, muchas gracias por aprovechar esta oportunidad. No, sí, yo creo que mira, es lo mejor que puede dar el cine, que puede brindar el cine. Las películas ahí están y lo más importante es esa conversación que surge después de ver una película, ¿no? Cuando la gente va al cine, ve una película y dice, oye, nos echamos un café para seguir hablando de esta película y seguir conversando. Me parece que es la experiencia, ahí se cierra el círculo del cine, ¿no? Uh-huh. Y esto me parece que cumple ese objetivo. Entonces, muchas gracias. Pues sí, presentamos 2016, el año de la crisis. Es un documental un poquito extenso porque dura 1 hora 45 minutos, lo cual es un poco atípico para los documentales. Los documentales suelen ser más o menos de 1 hora porque suelen estar cargados de información, con narrativas a veces un poco muy estructuradas, ¿no? Entonces, un documental... Y con mucha información. Con mucha información, ¿no? Los documentales están basados en esto. Entonces, este es un poco largo, pero bueno, la gente lo ha tomado muy bien, ha sido del interés del público, lo cual a mí me da mucho gusto. Y bueno, sobre la inquietud,
Pues yo te diría que la primera pues es como veracruzano, como alguien que ha vivido aquí estos acontecimientos. Eres jalapeño. Soy de aquí, de la ciudad de Jalapa, por supuesto, estudié economía y es un proceso que a mi generación nos agarra precisamente cuando estábamos en la universidad, ¿no? Como estudiantes. Cuando nosotros éramos estudiantes de economía, estaba el gobierno de Fidel Herrera y ya se hablaba, nosotros en las clases ya hablábamos mucho sobre el incremento de la deuda, sobre el tema de la bursatilización, ya se comentaba mucho. Eran novedades para cualquier economista en Veracruz, estos temas como meter los recursos del gobierno del estado a la bolsa de valores. Eran temas muy novedosos para la época y no se sabía a ciencia cierta en qué iba a derivar. Las conclusiones eran que no era positivo, no se recomendaba esto en las escuelas de economía, pero al final del día se llevó a cabo, se hizo y pues es un poco triste darnos cuenta que 20 años después teníamos la razón e incluso nos habíamos quedado cortos del problema tan grande que venía. Es que además la intuición lo decía, ¿no? Sí. La intuición no habría que ser especialistas, Claro. porque uno, digamos que si alguna virtud tenía Fidel Herrera Beltrán, es que tenía una labia, ¿no? Una estructura de conversación, de retórica, quiero decir, en la cual enganchaba, ¿no? Usted escuchaba hablar a Fidel y terminaba convencido de lo que él decía en ese momento era la realidad. Pero había muchas vacíos, muchas cosas que quedaban al aire, entre ellas precisamente, bueno, lo que significaba bursatilizar. Y en términos técnicos básicos es adquirir deuda, ¿no? Comprar dinero, adquirir dinero para tapar lo que tienes, pero ese dinero lo traspasas a un periodo de tiempo con un interés determinado, Sí. pero además sacar ese dinero y meterlo acá es una operación financiera que tiene también un costo porque se tiene que hacer un esquema, ¿no? Sí, básicamente era adelantar los recursos los recursos que el Estado iba a recibir dentro de cierto periodo de tiempo, no sé, tal vez 10, 15 años, toda esa bolsa que es un futuro, ¿no? Se habla se conoce como futuros, adelantarlos y recibirlos todos de golpe, ¿no? Después de una transacción financiera. Obviamente el costo, como se planteó todo esto, pues era una cosa que no convenía de ninguna manera a las arcas estatales y hoy lo estamos viendo, hoy siguen endeudados prácticamente el 100% de los ayuntamientos que entraron a la bursatilización en aquellos años. Menciono esto no porque sea el tema más importante, sino porque ahí prácticamente inicia el proceso de mi generación, ¿no? Ya empezaban a aparecer estos nombres de Javier Duarte, era el secretario de Finanzas, era subsecretario, después secretario de Finanzas, finalmente llega a ser gobernador, el sucesor de Fidel Herrera Beltrán. Y en ese sentido te puedo decir que es un tema que yo le vengo dando la vuelta desde que yo era estudiante prácticamente, ¿no? Después yo me dediqué a otra cosa, un poco alejado de la economía, me dediqué al cine, estuve fuera, como ya lo has mencionado, fuera del país incluso, y cuando yo regresé precisamente en el 2016. Y mi llegada a Jalapa, o sea, yo creo que yo tenía 3 o 4 días cuando ya había una marcha aquí, ya estaba en la V explotando. Te tocó esa marcha, que es una marcha que en muchos años, claro, al menos en 50 años nadie la recordaba, con la magnitud, con la cantidad y con la fuerza que los universitarios, porque además no solo fueron universitarios de la Universidad Veracruzana, fueron universitarios de otras universidades públicas, privadas, que salieron también a la calle a demandar, ¿no? El respeto a su presupuesto, el respeto a todas las violaciones que estaban cometiendo con jubilados, con pensionados, con trabajadores, ¿no? Del gobierno mismo, y fue algo impresionante. Ver eso me imagino que te desequilibró. Claro, de hecho, mira, yo lo he comentado un poco en broma, lo he dicho que fue la primavera veracruzana, la primavera jarocha, ¿no? Porque yo venía, en ese momento estaban muy de moda las primaveras árabes, ¿no? En Egipto, en los países árabes,
que habían derrocado gobiernos a partir de organizarse. El de Egipto, ¿no? Sí. Cayó precisamente. Era el momento de las primaveras, y cuando yo llegué acá, yo lo primero que pensé fue en una primavera. Dije, esto es como las primaveras árabes, ¿no? Entonces la primavera veracruzana, de aquí Jarocha, por así decirlo, donde la sociedad civil expresada en los estudiantes, en las instituciones, en sus jubilados, en los maestros y en la gente, en los empresarios, de la gente de a pie, pues colapsaron un gobierno, ¿no? O el gobierno colapsó solo, pero estos movimientos pues, generaron esa unión, tumbaron al gobierno, ¿no? Entonces, es un año importante. El 2016 es un hito en muchos sentidos, tanto en las cifras económicas como en el panorama político. Ahí cambia el régimen, ¿no? Es tan sencillo como que después de más de 80 años de gobiernos priistas en Veracruz, en ese año acaba el priismo en Veracruz. Entonces, es un año que a todas luces es un hito, ¿no? Y por eso había que centrar la atención en todo lo que sucedió ese año. Yo un poco, la gente cuando ve el documental, o sea, se lo he pasado a gente que no es de Veracruz y me dicen, oye, está muy fuerte, me dicen, pero todo eso pasó en ¿cuánto tiempo? Le digo, en un año. Y la gente se sorprende que esa intensidad política, ¿no? Esas marchas, los empresarios, problemas con los ayuntamientos, problemas por todos lados, se hayan explotado, resumido en un año, ¿no? Y fíjate que es algo de lo que quizá no viene al caso, pero no comentas tú en el trabajo, sí. Pero la verdad es que es Fidel Herrera quien empieza todo esto, pero quien realmente endeuda al país, al Estado, perdón, es el otro, es Miguel Alemán, ¿no? Sí. Es ahí donde surge todo este problema, todo este desequilibrio, pero de eso no nos vamos a ocupar, nos vamos a ocupar del trabajo de Gustavo. Oye, y bueno, hacer cine no es sencillo, ¿no? Hacer un documental que son siempre trabajos distintos, que son trabajos diferentes, pero a los que yo vi que tú tienes un montón de participación de gente de todos los estratos, gente que fue afectada en todos los segmentos y que participó con mucho entusiasmo contigo. Sí. ¿Cómo fue que te vendiste este proyecto y cómo fue que conseguiste los recursos para poderlo presentar? Porque además la otra cosa, y te lo quiero preguntar de una vez ya para que tú te desarrolles, sí. Es que ahí nos va diciendo también Daniel el momento del corte, ¿no? Mi Dani, porque me parece importante referirte que el proyecto se presentó en la premier que tuviste aquí, sí. Pero no tuvo mucha permanencia en el cine, en la sala. ¿Dónde se va a proyectar esto o cómo se va a hacer? O sea, ¿por ya dónde hablar quieres empezarle? un poquito del camino. Bueno, de entrada yo comentar que es una producción de la Cineteca Veracruz, Asociación Civil. Okay. Es nuestra asociación, somos una organización cinematográfica aquí en el estado de Veracruz. Y nosotros desde el 2016 precisamente, ahí nos formamos, pues nos dedicamos a la producción de películas. Tenemos un festival de cine, ¿no? Sí, la muestra de la Cineteca Veracruz. Tenemos una actividad cinematográfica sostenida desde el 2016. ¿Ustedes son los que están asociados con Gael y con...? No, digo, sí, los conocemos, todo eso, pero no son con ellos con los que están haciendo eso. No. Entonces, pues es una producción de la Cineteca Veracruz. Okay. Es una producción de bajísimo presupuesto porque prácticamente pues, soy yo y un par de amigos míos correteando a toda la gente con nuestras camaritas y realizando las entrevistas y todo esto. Por eso nos tardamos también muchísimo tiempo. Son casi 3 años en la producción de este trabajo. Pero está bien, porque así es. Así maduran las cosas. Así maduran, exactamente. Sí, Tiene que tomar el... No hay prisa, porque es una historia que se va narrando y exactamente. Tiene que reposar un poco, claro. Y tienes razón, platicamos con mucha gente. Lo más importante del cine es la gente que va haciendo las películas. La película, yo como lo dije el día de la presentación, no es mía, ¿no? La película es de todos los que participaron, porque la hicimos entre todos. Muchos eran mis amigos porque lo primero que uno recurre pues es a los amigos. Muchos no los conocía, pero efectivamente lo que sí te puedo decir es que encontré una disposición muy grande de participar y de contar esta historia. Desde el conocimiento, desde las opiniones, desde el testimonio, ¿no?
había un interés legítimo en contar este relato. Y ese es el objetivo principal, es que quede un precedente de lo que sucedió. Es un esfuerzo por dar una explicación a un proceso, porque yo sé que esto se puede tomar a una coyuntura política, a un ataque. Es lo primero que salta. Sí. ¿Quién te financió? ¿Por qué? Si lo objetivo. De bote pronto. Sí, ¿no? sí. Siempre se piensa en una intencionalidad. Exacto, claro. pero realmente es la explicación en cuanto a un proceso, ¿no? Identificar el proceso y contar hasta dónde llegamos en Veracruz. Muy bien, vamos a un corte comercial, regresamos enseguida y seguimos platicando aquí con ustedes. ¿De visita en Jalapa? Ven y conoce el Hotel Boutique San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Calle Juárez 107, casi esquina con Betancourt. Tenemos 10 confortables habitaciones a tu disposición y contamos con estacionamiento. Conócenos y disfruta de una grata estancia en el corazón de Jalapa. Hotel Boutique San Antonio, un lugar para disfrutar. Reserve llamando al 28107-3370. Pues ya estamos de vuelta, les agradezco mucho que estén con nosotros. Hace rato se me olvidó agradecerle a nuestro patrocinador, el Hotel Boutique San Antonio de Juárez 107, esquina con Betancourt. Los invito a que lo conozcan, a que vayan, a que se pasen por ahí, se disfruten una de sus habitaciones, son 10 nada más. Y es un lugar muy bonito y muy romántico, así que si ustedes tienen ganas, dense una vuelta al Hotel Boutique San Antonio. Dicho esto, continuamos. Oye, Gustavo, pues son muchas preguntas las que te hice, pero también son muchas las aclaraciones que estás haciendo y muy pertinentes estas que refieres, porque lo primero que uno piensa cuando sabe de este trabajo es suspicacia, salta porque piensa uno que detrás del proyecto, detrás del producto, hay como que un interés de alguien por evidenciar algo. Y como están las cosas y como somos aquí en el estado, pues la mala intención siempre está presente, ¿no? Dices tú, bueno, ¿quién? ¿No? Pero qué bueno que tú hablas de que esto fue producto de una curiosidad tuya como estudiante, inquietud por conocer una cosa que se hablaba, que era novedosa, que era diferente, pero que a todas luces sonaba engaño, como estamos viendo que resultó. Sin embargo, bueno, los afectados tuvieron mucho interés en platicar contigo. Hoy investigaste tú, porque me imagino que esto tiene un soporte de investigación muy grande. ¿Qué es lo más importante de saber todo esto? El engaño, la malversación, la situación en la que quedó Javier Duarte de Ochoa, porque ¿sabes qué fue sorprendente? Que cuando cuando su mujer quiso regresar, ¿no? a México, o estar en este proceso del exilio más bien, sí. De repente se tiene que amparar porque un tribunal, se tiene que pagar una fianza porque un tribunal la estaba demandando. Y tan fácil que fue pagar 150,000 libras esterlinas, ¿no? Sí. Que le dijeron, es que usted tiene que pagar 150,000. Ah, sí, ¿cómo no? Eran 3,750,000 pesos los que pagó en esa mujer en... Sí. Entonces nos dejas así, ¿no? Sí, Qué claro. facilidad. ¿Qué es lo que tú querías denunciar, demostrar o mostrar? Bueno, mira, sí, es para mí lo más importante, y es lo más importante que tiene el cine, me parece que es contribuir a la memoria de los pueblos. Ok. O sea, yo sí creo que eso es una obligación. Es una obligación y es el punto más importante. Okay. Porque esto se olvida, ¿no? Pasaron 8 años, va más o menos, ya va para 10 años, digamos, una década de estos acontecimientos. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que, por supuesto que lo recordamos porque todos lo vivimos, pero hay gente que ya está ahorita en la escuela, se está incorporando al mercado laboral y ellos estaban en la secundaria cuando esto sucedió y no supieron exactamente qué pasó. En este cambio generacional, los hechos se olvidan, ¿no? Y este es un hecho vergonzoso para el estado de Veracruz. O sea, es un año que marca una deuda y un parteaguas negativo a 30 años más. Porque además, hay que decirlo como es, no es que los veracruzanos aporten dinero a su presupuesto y esto, no, es diferente. La federación entrega esos recursos que son
las participaciones federales se llaman, el dinero que el gobierno está obligado a entregar para que haya desarrollo, para que haya infraestructura, para que haya salud, para que haya seguridad. Y todo ese dinero está comprometido, todo ese dinero se va a ir al pago de la deuda, al pago de la bursatilización. Entonces, cada vez es menos la posibilidad del manejo del presupuesto, porque es un presupuesto endeudado. O sea, se dice que recibimos 130,000 millones de pesos el último presupuesto, pero en realidad esas participaciones están embargadas. Sí, efectivamente. ¿Qué repercusiones tiene? Pues limita las funciones del Estado. O sea, realmente este tipo de crisis en lo que se ve es acotan las capacidades que tiene el Estado, ¿no? En el documental se maneja, dicho por el propio secretario de Finanzas, se pagan 8,000 millones de pesos tan solo de pago al servicio de la deuda, de intereses, por así decirlo. Sí. Entonces, son 8,000 millones que están comprometidos y es el restante, es el déficit que tiene Veracruz en infraestructura, en aportaciones al desarrollo social, ¿no?, del Estado. Entonces, con un Estado maniatado, ¿no?, atado de manos por esa deuda, pues ¿cómo podemos esperar que se desarrolle el Estado, ¿no? Porque es el pago de los 8,000 de interés, más aparte exacto, la deuda. La deuda, esto es de servicio, sí, ¿no? De sí, servicios. Sí. Eso hay que decirlo, y eso es lo que no nos platican hoy. Y es por eso que precisamente Lima Franco, quien va a quedar nuevamente en la Secretaría de Finanzas, queda porque él sabe cómo está este asunto y él mismo aceptó que para el 27, recientemente lo acaba de dar a conocer, ¿no? Habrá que hacer una nueva renegociación claro, de la deuda. Tú como economista, ¿qué es lo primero que notaste de extraño en este concepto, en estos conceptos que nos vendían, y qué fue lo que te decidió a participar en esto después de que regresaste de haber hecho la maestría en cine allá en Yugoslavia? O bueno, si es así la historia, ¿no? Si es así. Sí, así fue. Bueno, mira, yo sí te diría que es importante para mí, o sea, en el momento que decido, digo, no, ¿sabes qué? Creo que sí tengo que hacer algo así. Ok. Es cuando se empieza a esclarecer la deuda. Ok. Eso fue un hecho importante, porque... Ya cuando descubriste que era más o menos como lo habías predicho, ¿no? Sí. Okay. Lo que realmente sucedió, uno de los puntos que sucedieron en la vida pública de aquí de Veracruz es que no se sabía exactamente la cifra, a cuánto ascendía la deuda. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora ya, que realmente me parece uno de los aportes de este gobierno, por lo menos poner claro lo que se debe, ¿no? Yo no sé, algunas cosas se han pagado, otras cosas no se han pagado, están pendientes. Eso es cuestión de los gobiernos. Pero hasta ahora tuvimos claras las cifras. Eso es fundamental porque se tiene que partir de algún lado, ¿no? Entonces, había sido la famosa licuadora, habían tomado, algunos decían que no era deuda, que sí era deuda, que solamente presentaban la deuda bancaria. Y hasta ahora sabemos que era prácticamente casi el doble de lo que ellos manejaban de deuda, ¿no? Porque la deuda bancaria ascendía a los 45, 50 mil millones de pesos. No, dicen, no, espérate, no son 45 ni 50, son 87 mil millones de pesos. Hay más de 35 mil millones, otros 40 mil millones prácticamente, que escondieron en otras cuentas de otra naturaleza, ¿no? Entonces, cuando se empieza a esclarecer esto, realmente como economista me pareció muy interesante y dije, creo que es el momento ya de volver a jalar el hilo, ¿no? Entonces, porque se tiene que partir de ahí. Cuando tú no sabes, imagínate, tienes como un hoyo negro que no se sabe en dónde, cuáles cuentas son o dónde, cuánto se debe, en qué rubro, pues no se puede avanzar, ¿no? Y no se avanzará, ¿no? Porque 60 mil millones de pesos para manejar un estado como Veracruz es a todas luces insuficiente. Exactamente. Porque además siempre se habla de que hay un déficit de 20 mil millones, dicen, ¿no? 19 mil millones. Pero en realidad el boquete que tenemos es de este tamaño. Sí. Y a esto hay que añadirle que los pagos que se vienen haciendo son pagos minúsculos al capital, pero que en donde está el golpe más fuerte es en los 8 mil millones que se pagan por costo de deuda. Pues es la secuela más fuerte, yo diría, ¿no? Y que no va a bajar, al contrario, ¿no? Sí, es igualito o es muy similar a las finanzas personales, ¿no?
Imagínate que tú tienes una tarjeta de crédito hasta el tope y ya te descuentan de tu sueldo, de estos famosos descuentos nóminas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya llega a fin de mes y te llega bien poquito de todo lo que trabajaste. Creo que lo entenderían más si les decimos que tienen que pagar la pensión alimenticia, ¿no? Es como si de veras, estos aspectos legales en la pensión alimenticia te tienen que descontar hasta el 30% de tu salario. Sí. ¿No? En el caso de la deuda, te están llevando no sé cuánto, qué cantidad de dinero se esté llevando en los bancos. Porque además son instituciones privadas, ¿no? Que sí, claro, es la banca privada. Sí. La banca privada. Y sobre esas bursatilizaciones, tenemos que decirlo, yo no sé si lo comentas en el documental, pero se pagó una feria, una buena feria. Yo tuve conocimiento que el primer porcentaje, la primera negociación que se hizo, y esto me lo reveló a mí Javier Duarte de Ochoa. Bueno, no me lo reveló, lo escuché que lo platicaba con otra persona. Se iban a llevar 80 millones de pesos de costo de deuda y de ahí les tocaba mochada a eso. Yo sí lo escuché. Sí. ¿No? Entonces, esa primera bursatilización, la primera, no la de los municipios, la primera que se hizo costó 80 millones de pesos. Era algo así como el 1% de lo que costaba el proceso de financiación de todo lo que se iba a entregar. Que fue algo durísimo. Oye, los actores que intervienen en este documental, entre ellos, bueno, está Jesús Castañeda Nevares, a quien tuvimos aquí, por quien también agradecemos que estés tú también acá. Jesús Castañeda Nevares vive una situación muy, muy, muy dura, y no solo él, sino un montón de empresarios que aportaron servicios y insumos a las dependencias del gobierno federal. Sí. Hay casos terribles de gente que se suicidó porque perdió todo, porque ya no pudo recuperarse, capitalizarse, y las deudas no se les han pagado. Hoy es momento en el que hay deudas pendientes también con estas personas. Muchos datan también del 2006, del 2009. Muchos años, sí. Los tiempos incluso de Fidel también. O sea, casi 22 años, sí, hasta esos años me refiero, el 2006, 2009, ¿no? Deudas desde ese momento que hasta este 2024 no se ha podido liquidar, porque se cruzó también en el camino un gobierno panista, un gobierno de oposición, que cuestionó, ¿no? Si los empresarios eran verdaderos empresarios o no. Eso ya no te toca trabajarlo en el documental. Lo vemos un poco, sí, todavía. Pero es la vida que hoy tenemos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el futuro que avisoras tú para Veracruz? ¿O cuál es el futuro que avisora la investigación que realizas? Bueno, mira, respecto a los actores, el documental aborda por lo menos 3 temas en cuanto a esta crisis. Es el tema de los pensionados, ¿no? de los jubilados que fueron golpeados, que fueron reprimidos por exigir el pago a sus pensiones, y sobre todo lo más importante es el debilitamiento, el saqueo de la reserva técnica del IPE, ¿no? Porque pues es que ahí está el asunto, ¿no? La cifra es brutal. O sea, cuando sale en el 2016 es un bajón que se le da importante. Eran 6,000 millones lo que había ahí, ¿no? Eran 6,000 millones, terminan creo que la dejan en 1,500, una cosa así. En el 2016 se ha ido recuperando poco a poco. La reserva técnica va, por lo que tengo entendido, va variando, ¿no? No es fija, ¿no? De acuerdo al proceso y las necesidades va variando. Pero sí hay una... Fidel Herrera, por ejemplo, deja una reserva técnica muy grande. La más grande que se deja está registrada al final del sexenio de Fidel Herrera, pero al final del sexenio de Duarte queda prácticamente, o sea, nada, ¿no? El saqueo está ahí, y además a los pensionados se les reprime y siguen buscando justicia por esos acontecimientos. Ya hubo una disculpa pública, pero consecuencias legales no ha habido, ¿no? Se aborda el tema de los pensionados, se aborda el tema de la Universidad Veracruzana, que también fue importante. Todos los adeudos que se detenían con el SAD y que estaban ahorcando a la universidad, que hasta mucho tiempo después es que se logra finiquitar Y no todavía del todo, ¿no? Bueno, pero por lo menos ese adeudo grande que generaba intereses, que todo eso se saneó, y me parece que le da base a la Universidad Veracruzana ya para emprender un nuevo camino. Y el tema de los empresarios, yo te diría que es el más complicado de todos, ¿no? Por la naturaleza que tuvo. Mira, incluso yo te diría,
cuando empiezas a platicar, cuando yo platicaba con Jesús, cuando yo platiqué con un par más de los empresarios afectados, es complejo hasta para ellos narrarlo, porque hay una serie de imprecisiones, hay una serie de los fideicomisos que dejó, pero después se desconocieron, pero después metieron todo ahí, luego hicieron, ¿cómo se llama? Las denuncias a la Comisión Estatal de Sí, las denuncias, pero no, a lo que me refiero, hicieron como acreedores falsos. Sí, se les acusaba de ser tramposos. De ser tramposos. Porque querían relacionarlos con algunos funcionarios públicos que también crearon empresas, prestaron servicios y que reclamaban deudas. El caso concreto es de Bermúdez, Arturo Bermúdez Zurita. A él lo señaló Miguel Ángel Yunes Linares, de tener una empresa que reclamaba más de 500 millones de pesos de adeudos. Porque además esa deuda no está clara. Claro, sí, exactamente, no está clara. Fue enturbiada, o sea, esa deuda se manchó con todo este proceso. Está, de cuenta que es un agua negra que nadie sabe exactamente. Vamos a ir a este corte y regresamos ya para la tercera parte de este programa, al cual les agradezco mucho que nos sigan. ¿De visita en Jalapa? Ven y conoce el Hotel Boutique San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Calle Juárez 107, casi esquina con Betancourt. Tenemos 10 confortables habitaciones a tu disposición y contamos con estacionamiento. Conócenos y disfruta de una grata estancia en el corazón de Jalapa. Hotel Boutique San Antonio, un lugar para disfrutar. Reserve llamando al 28107-3370. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Conversaciones. Los invito a que nos escuchen. Ya vamos a ir en vivo, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Ya estamos en vivo ahora? ¿No? Bueno. Vamos a empezar a transmitir ya en vivo porque luego tenemos algunas dificultades para poder salir. Pero los invito a que nos escuchen todos los miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, hemos platicado a lo largo de toda esta conversación, que te agradezco mucho nuevamente, Gustavo, de todas las cosas que se enturbiaron y todas las cosas que se produjeron. Sí. Que creo que nos faltaría tiempo, ¿no? Como sí, el documental también, ¿no? Le faltaría tiempo para poder describir todo. Pero es verdad que se compusieron un poco las cosas. Hablas tú de que en la Universidad de Veracruzana se logró pues limpiar, digamos, un poco todo el lodo que había y se dio una base para que la universidad tenga hoy otro momento. También se habló de que pues en el IPE, ¿no? Se logró limpiar toda la mugre que había, y hoy con el gran trabajo de Daniela Griego, bueno, creo que se está un poco redignificando, ¿no? a los pensionados, porque además es su dinero el que se robaron, claro, ¿no? Lamentablemente en todo este proceso pues nadie ha ido a la cárcel, a nadie. La verdad es que los funcionarios que han sido apresados y llevados ante la justicia pues son los menos culpables, porque pues en realidad ellos al final tenían la obligación de firmar y eran digamos, no se llevaron, pues, yo quiero creer, el dinero, ¿no? El dinero se lo llevaron otros. Y bueno, la otra parte también terrible es que Javier Duarte de Ochoa ya va a salir de la cárcel, sale el 26. Y hablemos claros, a Javier Duarte de Ochoa lo metieron al tambo porque hizo un acuerdo con la Fiscalía Federal de la República, pero también lo acusaron nada más por una malversación de 600 millones de pesos. Sí. ¿No? Es una ridiculez, en fin. Pero bueno, volviendo al tema de los actores, ¿qué nos puedes tú platicar sobre esta situación que están viviendo hoy los empresarios? Y lo que te pedí un poco hace rato, ¿no? ¿Qué avisoras tú para adelante? Para adelante. Bueno, hay muchos grupos, te decía, hablaba yo ya de los jubilados, siguen esperando justicia todavía. Es una generación de verdad admirable porque siguen unidos, siguen todas las semanas organizados, se presentan, tienen foros, siguen muy organizados en su lucha, la gente de la COPIPEP. Y además tiene grandes, ¿cómo te diré? A mí me sorprende el capital humano que tienen ellos. Tienen de todos, ¿no? De todos los estratos sociales, pero gente muy preparada que
que investiga, que lucha y que Tiene sigue. todo ese tiempo ahora. Y además tienen el tiempo. Entonces es un grupo admirable el de los jubilados, siguen ahí. El de los empresarios, bueno, pues hay muchos empresarios todavía que siguen buscando el pago a esas deudas, el comprobar las deudas, siguen los procesos de validación, ¿no? Por lo que tengo entendido. Y pues ya será una cuestión de estos procesos, ¿no? De validar todas esas deudas. ¿A quiénes se señala? ¿Quiénes son los culpables de toda esta circunstancia? Mira, ¿Por qué no han llegado ante la justicia? Mira, realmente el documental no se centra, tengo que decirlo así, ¿no? En una entrevista hace poco me decía, pero das nombres, pero ¿quiénes son los criminales? Algo así. Mira, yo no lo sé, las denuncias ahí están, son procesos judiciales, son procesos penales. El documental se centra en los hechos y en dar una explicación teórica, a la luz de la teoría, a la luz de los especialistas, de lo que sucedió, ¿no? Ese es el principal objetivo del relato. A mí una vez un abogado me dijo que si algo se había hecho bien en ese saqueo, es que los testaferros que tenía Javier Duarte de Ochoa iban a impedir que se descubriera la verdad. Pues sí, mira, son los llamados crímenes perfectos, ¿no? Sí los hay. Porque hay sí los hay, claro. Hay ciertos escenarios que no se pueden esclarecer, ¿no? Y que no se van a esclarecer. Que no se van a esclarecer. Pero ahí están las consecuencias, me parece que hay que entenderlas en una generalidad, entenderlas que era un proceso que venía por lo menos desde el neoliberalismo, que el prismo entra en crisis, ¿no? Revienta, y en Veracruz desde los gobiernos de Alemán, Fidel y finalmente Duarte, que son los últimos tres, ¿no? Y eso nos permite, pues por lo menos avisorar un futuro, ¿no? O sea, era necesaria la estabilización de las variables. Yo no estoy diciendo que el Estado ya está en bonanza. Que vayamos a eso. No. Se estabilizaron las variables. Las variables, porque eso es importante, el control de las variables. Si tú tienes un montón de variables que suben y bajan, y aquí hay deudas, aquí calificaciones y todo esto, pues tampoco puedes hacer nada, ¿no? Había que estabilizar las variables. Me parece que es la labor. Ni siquiera yo ni siquiera diría alguien que me decía, bueno, es que fueron estos 6 años. Sí, fueron, pero ¿qué pasó con el bienio? Pues es un trabajo de 8 años. Tomémoslo como un periodo conjunto. Y va a ser, yo por eso en el documental, ahí termina, dice, el 2016 significa para Veracruz una década perdida. A eso se refiere. Okay. Es una década perdida, llevamos 8 años, nos faltan todavía 2 más como para empezar a estabilizarnos, porque no va a haber bonanza en un tiempo. Eso, exactamente. Porque además las deudas están comprometidas a 30 años. Claro, ¿no? Claro. O sea, entonces yo creo que es un momento de definición para Veracruz, para definir sobre todo qué modelo económico, eso es ya una pregunta más compleja todavía, pero que hay que hacérsela. ¿Qué modelo económico va a permitir el desarrollo del Estado? ¿Sí? El modelo fracasó, el modelo era el modelo agrícola, ¿no? Veracruz como un productor de materias primas y con la industria principalmente petroquímica, ¿no? Ese modelo fracasó porque hoy no producimos, Veracruz no se sostiene de la producción agrícola, se sostiene de otras cosas, pero del petróleo todavía, de las participaciones, pero ya ni siquiera eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nuevo modelo que le va a permitir al Estado desarrollar la economía y al Estado? Entendamos que el único valor que tiene Veracruz como producción no son los sectores primarios, que es lo más pobre, lo más básico, lo más elemental de la producción, y no hay ni en el segundo ni en el tercer sector, que son los que le dan el valor agregado de la producción, están competitivos. Ahí sí perdimos. Antes éramos especialistas o primeros lugares en producción de piña, naranja, limón, un montón de productos, frijol, arroz, etcétera, que hoy no se producen. Ese modelo terminó, ¿no? Se acabó. El modelo agrícola veracruzano está prácticamente en la calle. Ahora, turismo no tenemos porque no hay infraestructura en Veracruz, lamentablemente, como la hay, porque tampoco hay el paraíso que hay, como por ejemplo en Quintana Roo, ¿no? Sí. Donde es otra condición. ¿Qué nos queda? La técnica, pues no, tampoco, sí. ¿no? Sí.
Bueno, ahí vendrá el trabajo de los economistas veracruzanos, y me parece que este documental de alguna manera permite el intercambio de opiniones, porque aquí están todos, está el maestro Hilario Barcelata con anotaciones puntuales, ¿no? Está el propio secretario de Finanzas con el aporte y el conocimiento que tiene de la situación actual. Están los actores, ¿no? Entonces, yo creo que si se empieza a dialogar de nuevo, si se empiezan a ver posibilidades, pues entonces se pueden empezar a tejer escenarios, ¿no?, de desarrollo para Veracruz. ¿Hay demagogia en estos discursos? ¿Hay demagogia en esas palabras? ¿O tú crees que realmente sí hay una esperanza? No, tiene que haberla. Créanme, miren, Veracruz no es cualquier estado. Se supone que no, es un estado riquísimo, el segundo, tercero más importante del país, ¿no? No solamente recursos naturales, sino también el capital humano que hay, y la gente que hay aquí, de verdad, a veces no es por demeritar otros lugares, pero hay un capital importante, hay empresarios importantes, hay teóricos importantes, hay académicos, hay asociaciones importantes, y que toda la vida han luchado por tener el lugar que Veracruz se merece. Es la puerta de entrada, ¿no?, al país. Y yo creo que es ahora que tienen que salir todos esos actores de Veracruz, ¿no? ¿Por qué se han apagado esos sectores? Bueno, porque pues, es un momento de crisis para el Estado, ¿no? Yo creo que la crisis como tal no ha terminado. Oye, ¿y el documental se puede seguir viendo? Sí. ¿Se puede observar en dónde y cuándo? Sí, bueno, va a tener una serie de presentaciones. Por ejemplo, este miércoles 9 de octubre se va a presentar en el Colbert. A mí me gusta mucho lo que las universidades y las facultades me han buscado para proyectarlo, han mostrado interés, porque es precisamente el lugar donde se puede dialogar, ¿no? Donde ahí van a estar los alumnos, los maestros, y van a ver lo que plantea la película. ¿Es solo para los alumnos del Colbert? No, es entrada libre. Es muy pequeño el espacio. Sí, creo que son como 100 butacas, una cosa así, 80, 100 butacas, pero bueno, se va a hacer una proyección en el Colbert. A finales de este mes en la Facultad de Economía, también, que me parece fundamental que los alumnos de Economía estén discutiendo estos temas. Y poco a poco se irá encontrando su espacio, ¿no? Proyecciones en el estado no se programan, preguntaba. Por el momento no hay, fuera de Jalapa no hay, pero estaríamos pensando en una gira para otras ciudades. Entonces la gente que esté interesada... ¿Algún lugar donde te puedan contactar? En la Cineteca Veracruz, en las redes de la Cineteca Veracruz tenemos Facebook e Instagram, y ahí podemos ponernos en contacto y ¿algún planear. teléfono que nos puedas dejar? No. Mejor ahí por correo y por las redes sociales. Bueno, pues te agradecemos mucho, la verdad, creo que nos faltó bastante para poder platicar, claro. Pero ahora sí que siempre me escudo en esto. Sí. Decía Ricardo Rocha Sagudowski Ricardo Rocha decía que Sagudowski, cuando terminaba una entrevista y sentía que no estaba muy bien acabada, ajá, le preguntaba a sus invitados, algo que usted quiera decir y que yo no le haya preguntado. No, pues nada, es eso que realmente creo que ha sido muy completa, ¿no? Te agradezco mucho la oportunidad de dialogar. Te digo, muchos han hablado, pero pocos me han invitado, ¿no? Pues bienvenido y muchas gracias. Yo quería hablar de esto. Es una investigación seria, no tiene el objetivo de señalar a nadie en concreto, sino de generar una memoria, porque los pueblos partimos de ahí, de no olvidar lo que sucedió, ¿no? ¿Ya no volverá esto a los cines, a las salas cinematográficas? Pues yo espero que sí, ¿De qué dependerá eso? Bueno, realmente lo que hicimos fuimos nosotros que nos acercamos a la sala de cine, hicimos un contrato con ellos, dimos funciones especiales, la gente pagó su boleto para poder financiar estas proyecciones, y de eso dependerá. De eso consiste, ¿no? Que haces un contrato, pagas por la proyección y rentar el espacio y financiarlo. Pues ojalá haya este interés, ojalá y prontamente también puedan acudir a otros puntos del campus de la Universidad Veracruzana, que es muy amplio, y que también hubiera universidades privadas que tuvieran interés en proyectar este documental, que además, déjenme decirles, un trabajo de investigación como no es una cuestión sencilla, porque como bien dices, a pesar de que es 1 hora 40 minutos la proyección, es un trabajo con mucha información que me imagino que les ha de haber llevado horas infinitas de trabajo para poder estructurar todo, para poderle dar una coherencia a todo.
Y me imagino que ¿cuántas horas grabaste? No, pues tenía yo como 15 horas de material, ¿no? Sí, fácil, ¿no? Sí. Que sintetizaste en esta magia que es claro. el cine. ¿Y cómo está hecha la película? ¿Digital? ¿Cómo se hizo? Sí, es digital, son formatos digitales, es con archivo, mucho que me otorgaron, por ejemplo, los mismos involucrados, ¿no? Tenían materiales. El material de la Copipep es verdaderamente extraordinario y yo les agradezco mucho a los miembros de los jurados, ¿sí? Porque ellos, con toda la buena intención, pusieron me brindaron ese material que ellos, es parte del archivo de ellos, de los grandes fotógrafos que forman parte de esta asociación, que son fotógrafos de la Universidad Veracruzana. Entonces, con esos materiales uno es que puede hacer una película, ¿no? ¿Tú conocías a Hilario ya antes? Sí, claro, el maestro Hilario fue mi maestro, lo conozco desde hace muchos años, nos dio clases y era uno de los obligados, ¿no? También. Era un hombre, porque además es un hombre que estuvo duro, dando elementos, dando información. Participa Eduardo de la Torre Jaramillo, Lalo, Hilario, querido Lalo. Sí, Hilario Barcelata, participa la ex rectora Sara Ladrón de Guevara, participa el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, participa Jesús Castañeda, Nevares. Ahí están varios, y otros académicos, doctores en economía, el doctor Job Hernández, el Jorge Eufrasio. Es un buen catálogo. Sí, buen la catálogo. verdad es que sí. Pues agradecemos mucho a ustedes que nos hayan acompañado este día. Los invitamos a que nos sigan, ya les dije, el miércoles a las 5 de la tarde. Y pues estaremos aquí atentos a lo que ustedes nos refieran. Esperamos sus conversaciones, sus comentarios. Y ya saben, nos pueden seguir también a través de las redes de noticias desde veracruz.com, en Facebook, en YouTube, donde también se proyectan este programa. Les agradezco, les mando un saludo y les agradezco mucho también a mis amigas de la revista Perfil Veracruz que nos dan la oportunidad de platicar aquí con ustedes. Buen día y que estén muy bien. Gracias. ¿De visita en Jalapa? Ven y conoce el Hotel Boutique San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Calle Juárez 107, casi esquina con Betancourt. Tenemos 10 confortables habitaciones a tu disposición y contamos con estacionamiento. Conócenos y disfruta de una grata estancia en el corazón de Jalapa. Hotel Boutique San Antonio, un lugar para disfrutar. Reserve llamando al 28107-3370.